Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo, hermano, con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano evangelista Juan Carlos, con el llamado de pastor de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, le pido perdón porque, como le dije en un video a algunos, ya yo no estoy en el WhatsApp. No se encuentra el WhatsApp del canal, porque yo lo he eliminado. Solo tengo una espera de una caja que me van a llevar en mi otro teléfono para poder ya no estar en la parte de WhatsApp, a pesar que según la política de WhatsApp han dado un poquito más de tiempo. En el día de hoy, hermano, como me ven, tranquilo, paciente, porque Dios trata con sus hijos cuando le buscamos. Y yo he sido este hombre afortunado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, como muchos de vosotros también. Que Dios le cubra y lo cuide siempre donde quiera que vayan con la sangre de Jesús, y que envíe ángeles alrededor de vosotros. El mensaje que yo le traigo hoy es de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que sé que Él va a hablar hoy a la iglesia. Al igual que una hermana también tuvo una revelación en una iglesia que yo iba antes, se llama Holiness Revival Movement, una iglesia de mucha santidad y lleva la sana doctrina. Bendito sea Dios. Yo quiero leerle, antes de empezar, dos textos bíblicos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Que sea nuestro Padre Celestial glorificado por medio de su palabra y por medio de la boca de cada uno de ustedes, su siervo. En el libro de Romanos, bendito sea Dios, vemos cuánto ejemplo se le habla a la iglesia, cómo debe caminar la iglesia. Pero en el libro de Jeremías hay un versículo bíblico, Jeremías 10:10. El Señor nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira temblará la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Estas son las palabras por medio de la boca de este profeta de Dios, porque el Espíritu de Dios hablaba por medio de la boca de Jeremías y por muchos otros profetas levantado para hablarle al pueblo de Israel. Pero con lo que yo le voy a traer, la revelación de hoy se encuentra en Jeremías 3, capítulo 15, que dice así, gloria a Dios. Dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así dice Jehová nuestro Dios Todopoderoso. Pastore al pueblo de Israel conforme al corazón de Dios. Y lo que le voy a traer hoy es la revelación que yo he tenido. Muchos niegan que existe un lugar de tormento llamado infierno. El ejemplo está en el libro de San Lucas. Se encuentra a Lázaro y al rico. Cuando cada uno de ellos murieron, fueron llevados a diferentes lugares. Lázaro al seno de Abraham, al paraíso, al cielo, como muchos ustedes pueden conocerlo. Mas el rico fue llevado a aquel lugar de tormento y estaba en agonía. Bendito sea Dios.
La primera revelación es esta. La segunda es dada a una hermana que tiembla al decir lo que el Señor le dijo, y esta hermana habla en inglés. Lo que el Señor me ha dado hoy es muy fuerte. Se lo voy a decir. Ustedes mediten, porque así será como en los días de Noé. Estaban bebiendo, dándose en casamiento, y no se dieron cuenta cuando le cayó la sorpresa a cada uno de ellos, que no esperaba a que Dios cerrara la puerta de aquel arca por medio de su siervo Noé. Todos estaban entretenidos, andaban, disfrutaban, edificaban, no le ponían asunto a todas las señales que había, y le llegó la tarde a muchos de ellos. Yo estaba en ayuno orando por una sierva que se encuentra en la ciudad o en el país de Suiza, y otra hermana de México que son atacadas por brujos. Hoy en día los brujos han cogido lo que es una costumbre de atacar al pueblo de Dios, y siempre lo han hecho porque son usados por Satanás. Ayunamos y oraba, y anoche tuve un ataque de brujo. Cuando yo estaba teniendo esta preciosa revelación, solo como si algo cayera sobre el techo de la casa, que yo nunca había escuchado eso. ¡Bum! Al instante me di cuenta que habían brujos haciendo una visita a este siervo de Dios. Hermano, quiero decirte que la revelación de anoche fue esta. Después de orar en ayuno por unas hermanas, empecé a interceder por aquellas hermanas, y Dios me estaba mostrando la vida de aquellas hermanas, en parte de su vida, cómo Satanás había usado brujos para atacarla a ella a través de la hechicería o brujería, como usted le llame. De repente yo me veo en una revelación cuando me duermo. El Señor me permite ver a unos siervos del país de Cuba, que Dios le bendiga. No sé si esos testimonios están en las redes sociales o no están, o vendrán muy pronto. Aquel hombre con su esposa era un hombre recto, lleno del Espíritu Santo. Habían sido usados por Dios para ir al cielo y al lugar llamado infierno, para que Dios le mostrara y dieran testimonio al mundo entero. El testimonio de esta dos gente era tan poderoso que donde se paraban ellos, la gente temblaba, pero al mismo instante en estas dos personas había tantas paz alrededor de ellos, y el Señor me daba esta palabra, que en estas dos personas que Él había usado para que trajeran el testimonio al mundo entero, de que existe un cielo y existe un infierno, estaban tan llenos del Espíritu Santo que donde ellos se paraban podía ocurrir sanidades. Venían multitudes de gente de diferentes países a escuchar el testimonio de estos dos hombres. Al igual que también yo podía ver que esta gente eran esperadas en algunos lugares del mundo para dar su testimonio, porque era tan poderoso que la gente temblaba de lo que Dios le mostró del cielo y de aquel lugar llamado infierno. Veía a mi jefe, y hoy se cumplió todo en mi trabajo. Habían preparado un lugar en el trabajo y nos habían dado lugar para irnos a ver el testimonio. De repente yo podía ver que el enemigo estaba usando a los políticos y a mucha gente, a pesar de esta pandemia, para controlar a la humanidad, y a Dios no le estaba gustando lo que estaba aconteciendo con lo que el mundo estaba haciendo con la humanidad. Principalmente Dios veía eso como que el mundo estaba siendo controlado
por palabra de hombre, pero no por su mandamiento. El hombre se había olvidado que Dios lo había creado, había puesto leyes, el cual el hombre debe obedecer sobre la tierra. Y yo podía ver cómo los gobiernos estaban difundiendo noticias para hacer que la gente cundiera el pánico, mientras que Satanás todos los días se está llevando las almas al infierno, por cuanto tiene aún muchos creyentes ocupados con las cosas de la pandemia que está ocurriendo. La gente está entretenida día y noche con la misma noticia del mismo día, y Satanás estaba aprovechando a través de estos métodos para que la gente se mantuvieran ocupados en lo que está aconteciendo a través de la noticia y no abrieran los ojos que todas las señales que están ocurriendo es la venida de Jesús. Estos siervos llegaron para difundir lo que es, hermano, este testimonio a nivel mundial. La gente lo esperaba. La presencia del Espíritu Santo estaba en ellos. Y me acerco a ellos y empiezo a hablarle de que el Señor me había llevado también en unas cuantas experiencias al lugar llamado infierno. De ese mismo momento el Señor me repite lo que yo viví en aquel lugar de tormento, y me decía para que yo le comunicara a estos dos siervos también que Él también me había dado una experiencia en aquellos lugares llamado infierno, y que la gente allí estaba siendo torturada terriblemente. Cuando moría, salía su alma, los demonios se lo llevaban a aquel lugar. Estos siervos se levantarían con un testimonio tan grande que sacudiría al mundo cristiano. Y yo veía que eran del país de Cuba, hermano. Aleluya, gloria a Dios. En muchas ocasiones uno puede ver un país y puede que signifique otras cosas que Dios me quiere mostrar, que levantaría en estos últimos tiempos a siervo con testimonio tan grande que la gente temblaría de lo que Dios le permitiría y le revelaría para que se lo contara al mundo. De repente me toma el Espíritu y me lleva a ese lugar llamado infierno, hermano. La agonía que había en ese lugar del llanto, el dolor, el sufrimiento de las almas, era terriblemente doloroso, costoso, hermano. Cómo costaba escuchar el lamento de aquellas almas siendo torturadas en aquel lugar llamado infierno. Y el Señor me permitió vivir unos cuantos segundos en aquel lugar. Me encadenaron, me pusieron como atadura por todos los lados. No podía ni moverme para ir a ningún lado ni escapar. De repente me dice: observa, cuando todos esos demonios invaden mi cuerpo, parecían abejas asesinas, hermano, en aquel lugar llamado infierno. Lamentablemente ese lugar existe y es tan real, y la gente no quiere obedecer lo que le estamos diciendo. Una vez que tú mueres y salga tu alma de tu cuerpo, sin morirte sin Cristo y morirte en pecado, ese es el lugar que Satanás llevará tu alma para ser torturada. Al instante que tu alma entre a aquel lugar, miles de demonios te cubrirán para torturarte, y no van a tener compasión de ti como lo está teniendo Dios aquí en la tierra, para que tú vengas al arrepentimiento y te entregue a su Hijo amado Jesucristo y lo acepte como tu único Señor y Salvador. Cuando todo estos demonios me habían cubrido, hermano, yo sentía fuego, como que si me echaban al diente total en este cuerpo, y yo al día intentando salir a correr, pero estaba tan atado. Tenía toda una cadena encadenado, hermano, porque es lo que hacen los demonios. Y yo no tenía lugar de escaparme. Solo estaba así con la mano levantada. Mientras yo contaba ese testimonio, hermano, yo podía ver cómo los brujos entraban en la iglesia
y se hacían pasar por siervo. Y tú lo veías ministrando, hermano, buscando a aquellos que no tienen discernimiento de espíritu y a los que están débiles en la fe, porque a esos son más los que ellos atacan, por cuanto no se consagran a la palabra de Dios. Porque a todo aquel que se consagra a la palabra de Dios, conoce el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, camina firme y recto y se aparta del mundo del pecado. Mientras yo podía ver los brujos que estaban minando la iglesia, el Señor me muestra y me dice decirle al hombre que yo tengo el llamado de pastor y la voz me habla que yo soy un escogido para el pastorado por cuanto Dios me había llamado. De repente el Señor me estaba dando esta palabra y decía: le dirás a los ministros de la iglesia, cuando yo escogiere pastores, yo le haré saber a ellos mismos que yo le he escogido y le he llamado como pastor. Porque así mismo como tú ves todos estos brujos que se han metido dentro de la iglesia, por cuanto muchas de mi iglesia están durmiendo, no tienen discernimiento de espíritu. El demonio ha enviado a sus seguidores como brujos dentro de la iglesia y la iglesia no se da cuenta que muchos de los altares están siendo administrados por brujos que son enviados por el mismo Satanás. Que el Señor le reprenda. De repente el Señor me decía: cuando yo escogiera a uno de mis siervos para que fuera un pastor dentro de la iglesia, le dirá a los ministros de la iglesia, a los siervos y las siervas: mi alma te alaba. Se apartarán con esta persona por cuanto yo le revelaré. La pondrán en oración y la van a consagrar a mí. Y por medio de mi Santo Espíritu yo le haré saber a la iglesia que en verdad me busquen, que yo he escogido a esa persona para el llamado de pastor. Porque hay muchos hoy en día que son dominados pastores dentro de la iglesia. Y aún muchos de ellos son brujos de Satanás que están dentro de la iglesia haciéndose pasar por siervo del Dios Todopoderoso. De repente yo podía ver que yo tenía un sello como el pastor de Dios, que él había escogido para poder estar sobre su siervo. Hay una iglesia donde yo podía llevar el mensaje para que muchos vinieran al arrepentimiento y pudieran ser salvos, pero yo tenía un sello que me lo reservo para no decirle a nadie, porque el enemigo lo que viene a estos canales es escuchar cómo Dios obra para poder atacar a la iglesia. Buscaron el sello en mí y lo encontraron, y yo estaba caliente, pero no le diré esta parte, bendito sea Dios. Tenía una parte de mi cuerpo donde tenía un sello, y ahí estaba un caliente en mí. Eso representaba el Espíritu Santo de Dios, por cuanto Él me había llamado para ser pastor. De repente yo podía ver cuando el Señor me dio el mensaje, como una iglesia tenía muchos ministros, y Dios llamaba jóvenes al pastorado, jóvenes que tenían que ser preparados por muchos pastores. Los pastores debían irle instruyendo al instante que Dios le revelara que Dios los llama como pastor a la iglesia, y a los ministros debían sacar a estos jóvenes para poder orar por ellos, o a esta persona el cual Dios había cogido para hacer el llamado de pastor sobre su iglesia. Porque para Dios hay muchos hoy en día que se están denominando pastores, por cuanto el hombre lo denomina pastores dentro de la iglesia, y no son llamados por Dios, son puestos por hombre y no por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso yo veía cómo los brujos estaban dentro de la iglesia, y yo veía cómo los brujos estaban gozando, por cuanto muchos ya no tenían discernimiento de espíritu. Mientras yo estaba hablando con mi pastorado, yo estaba en un lugar, hermano, pero podía ver que en las cosas del infierno había una sierva que pude mencionar su nombre. Y yo le decía a aquellos hombres que traían un testimonio poderoso que esta sierva estaba siendo usada por Dios. Y esta sierva, su nombre se llama Vanessa Calderón. Yo podía ver cómo el Señor había estado usando esta sierva en esta revelación. Le había dado mucho mensaje para su pueblo.
A pesar que muchos ignoran el mensaje, pero Dios se lo va a pedir a cuenta por cuanto no han obedecido aquella voz que Él ha levantado para hablarle a su pueblo de cosas grandes y ocultas, como en la tiniebla y en la luz. Dios ha llevado a mucha gente a aquel lugar en el espíritu, al infierno, al igual que al cielo, para poder decirle a la humanidad que existe un cielo y existe un infierno. Pero muchos han ignorado la voz de Dios por medio de esta persona que Él levanta, por medio de su Santo Espíritu, para mostrarle cosas grandes y ocultas y revelárselo a muchos de nosotros que aún no conocemos. Aleluya. El Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú, yo o el otro no conocemos. Solo Dios puede dártela a conocer y revelártelo por medio de su Santo Espíritu, porque son cosas secretas y ocultas. Y todo aquello que buscan al Señor, invocan su nombre, Dios le hace ver cosas grandes y ocultas y secretas que nosotros no conocemos. Y hay un testimonio que Dios me mostró en esta revelación de un pastor que se llama Edward Usñava Pinchi. Y el Señor me mostraba este testimonio por cuanto había llevado a este hombre para que pudiera contarle al mundo de aquel lugar llamado infierno y que existe un cielo. Y muchos han escuchado el testimonio y lo han pasado como si no había acontecido nada, y el Señor me había dado en este mensaje que le hablara a la iglesia que muchas se han hecho ciega antes de lo que Él le ha mostrado a muchos siervos como a mí. Y la palabra que Él va hablando por boca de su siervo, ya muchos lo han ignorado. Y me decía que a este pastor, a Edward Usñava Pinchi, lo había llevado para que le diera un testimonio al mundo entero que existe un lugar llamado infierno. Y la gente han ignorado su palabra. Pero Él me mostraba que estos testimonios son reales, como Él me llevó a ese lugar llamado infierno. Y ha llevado a otros siervos porque Dios me estaba confirmando aquellos siervos que el Espíritu Santo está hablando por medio de ellos. Pero su pueblo no le hace caso, muchos de ellos sí que le escuchan a ellos porque saben que esta palabra viene de Dios. De repente yo podía ver este testimonio de este hombre que toca corazones, de este hombre llamado Edward Usñava Pinchi, creo que se llama, bendito sea Dios. Y perdone si yo no pronuncio su nombre bien, pero el Señor me daba esta palabra, que este testimonio poderoso. Y ahí mismo el Señor me recalcaba también que el testimonio mío que Él me llevó al infierno se encontraba en el programa y en el canal Cristo Viene. Y yo podía verle diciéndole a la gente que ya pasaban muchos miles de gente que habían visto ese testimonio. Y el Señor me hacía entender que este testimonio se había sido borrado del canal Cristo Viene, si ha sido por obra del hermano José García, o si es por obra de lo que se llama YouTube, hermano. El Señor me daba a entender que Él se lo va a pedir a cuenta por cuanto lo han borrado. Y mucho otro mensaje que han borrado porque Dios lo ha mostrado por medio de su Santo Espíritu. Y Él me daba a entender que estos testimonios hoy en día estarían tocando de corazones de mucha gente, estarían cambiando a mucha gente durante todo este tiempo de la pandemia, que estuvieron cerrados en sus habitaciones. Y estos testimonios y todos estos mensajes eran del Espíritu Santo de Dios, la mayoría de ellos. Y la gente hoy en día, en el tiempo que tenían cerrado, lo habían podido escuchar. Ay de aquellos siervos que borraron lo que el Espíritu Santo le reveló a mucha gente, aquel lugar llamado infierno. Ay de aquellos que quitan los mensajes que Dios está mostrando por medio de su Santo Espíritu para la iglesia.
él me decía, se lo pediré a cuenta. Yo se lo digo en este momento porque el Señor me daba esta palabra, que Él se lo va a pedir a cuenta por cuanto han borrado todo este mensaje, el cual hoy en día podrían estar salvando a mucha alma de aquel lugar llamado infierno. De repente yo podía ver que estaba en un lugar y el Señor me mostraba cómo los brujos se paseaban dentro de la iglesia. Me llevo a un lugar y estoy ahí practicando, pero este hombre parecía un brujo, pero el Señor me hizo reconocerlo. Se vestía con vestidura negra y quería enseñarme. Cuando yo encendía el bombillo lo apagaba, porque cuando Él ama la oscuridad, porque sus obras están en la tiniebla, más cuando yo encendía el bombillo lo apagaba. Y yo le decía, Dios me llamó como un pastor. De repente ese brujo se levanta y se pone ropa y se hace pasar como un ministro de la iglesia. Y cuando intenta enseñarme, me dice cómo un ministro debe vestirse. Toda su vestidura estaba balanceada, la ropa estaba negra, su correa estaba subida más del ombligo. Y ahí me doy cuenta. De repente el Señor me muestra dos niñas de México, primeramente una y la otra, que sé de ella que son pequeñas y que Dios la está usando grandemente en congregaciones que son niñas que Dios ha escogido. Y cuando yo veía a este brujo digo, pero ¿por qué no me di cuenta antes? Y la niña me responde y me dice, hace mucho el Señor me la había mostrado que son brujos dentro de las congregaciones. Y yo podía ver cómo la niña me hablaba en el espíritu y me decía, la iglesia está dormida y no pueden discernir cuando hay brujo. Pero Dios no está usando a nosotros los pequeñitos y nos muestra brujos que entran y salen dentro de la iglesia. Y muchos de los siervos de Dios no tienen ni discernimiento de espíritu, por cuanto no tienen una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y yo podía ver como cuando la niña fue a una llave a cogerle un poco de agua, y podía ver cómo los brujos volaban y entraban dentro de la iglesia y se hacían pasar por siervo. Y la niña dijo, a nosotros sí que no nos pueden engañar por cuanto Dios nos ha permitido ver, aún nosotros siendo niña pequeña, cómo los brujos se introducen dentro de la iglesia. A nosotros no nos engañarán. Yo veía estas dos pequeñas de México que Dios usaba dentro de las congregaciones. Así Él me maravillaba con una sierva que me hablaba de una niña en una iglesia, cómo Cristo la usa dentro de la iglesia, por cuanto estos niños tienen un corazón sano delante de Dios, mas nosotros los que somos adultos no caminamos conforme a la palabra de Dios y no obedecemos la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces este es el mensaje. De repente, en el día de hoy me mandan un mensaje, hermano. Dice aquella sierva que estaba en un lugar y estaba clamando, adorando a Dios. Se le aparece una imagen resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo y ve que está sangrando, pero en el mismo momento estaba triste de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que estaba indignado por cuanto los ministros de la iglesia no están predicando su venida, muchos de ellos. Y dice que el diablo está tomando mucha ventaja. Y decía, dile a los ministros de mi iglesia que cambien el mensaje, que lo que ellos están predicando no es lo que va a salvar las almas, que prediquen mi venida y el arrepentimiento, porque mi venida está cerca y hay muchos que no están preparados y se van a quedar. El mundo lo tiene entretenido. Y le decía, Satanás está tomando ventaja, llevándose día y noche las almas al infierno. De repente le muestra dos caminos. En esos dos caminos dice la mujer que veía uno que iba directamente y había un pequeñito por un lado.
Y en el camino ancho iban una multitud de gente y caían en ese lugar llamado infierno. Y cuando ella mira a su derecha, el Señor no le quiso dar como el frente, sino la espalda se lo dio, por cuanto el Señor estaba indignado. Y le dice, pero ¿por qué en este lugar hay otra gente? Y dice, por cuanto mi iglesia está en desobediencia. Todos están caminando en aquel camino. La mayoría de la gente del mundo se están perdiendo por cuanto la iglesia no le está predicando la palabra de arrepentimiento, la palabra de salvación. Y ese es el tiempo que tiene Dios para nosotros, en cuando la gente necesita escuchar palabra de vida para recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador y arrepentirse de su pecado. De repente dice ella que tapó sus ojos y lloraba, porque veía que en el camino que iba al cielo era poquita la cantidad que se iba en ese camino, mala o el otro camino eran miles de millones que iban cayendo a aquel lugar llamado infierno, hermano. Mira cómo está lo de la pandemia, entreteniendo a la gente, y todos los días la noticia, más nosotros, hermano, nuestro entretenimiento para nosotros este libro llamado la Biblia, acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo y apartarnos de todo pecado, de toda contienda, hermano. Yo he cumplido con el mensaje. Lo que más el Señor me decía, dígale a los ministros de la iglesia que cuando yo apartara en medio de ellos, pastores, ellos lo van a poner en un lado. Orarán por aquellos hombres que yo he escogido como pastores, porque en este momento yo no vi mujer que eran pastoras, simplemente vi jóvenes y algunos que tenían una edad ya un poco avanzada. Entonces van a orar por ellos. Ese era el mensaje que el Señor me daba. Van a orar por ellos. Y yo voy a confirmar a la iglesia que yo he llamado a esta gente como pastor en mi iglesia. A este remanente que Él coge. Por cuanto Satanás se está metiendo de la iglesia. Y se está metiendo dentro de la iglesia. Y se está haciendo pasar como ángel de luz. Y está usando a su propio demonio. A su propio brujo para que dominen la iglesia. Y se hacen pasar por pastor. Y muchos de esos pastores son asalariados y atitulados. Y por eso que él tiene toda la ventaja de robarse las almas y llevárselas al infierno. Hermano, no voy a hablarte más de lo que yo he recibido, pero quiero decirte este mensaje. Yo he cumplido lo que el Espíritu de Dios me ha dado para que se lo traiga a vosotros. Y yo sé que muchos lo que hacen es todos los días criticar el mensaje porque todavía no conocen al Señor. Pero todo el que conoce a Jesús sabe que lo que yo le estoy hablando en este momento son palabras verdaderas de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dentro de la iglesia no son llamados por Dios para ser pastor. El Señor me decía que cuando Él llama a un pastor, Él mismo se lo revela al cargo que Él lo llama. La congregación lo pone en ayuno y oración para que Dios le confirme por cuanto Dios lo ha llamado como pastor. Muchos vienen y se denominan pastores y son hijos de Satanás, disfrazados como ángel de luz dentro de la iglesia. A muchos solo le importa el dinero, pero no las almas por las cuales Cristo murió. Por eso el Señor me mostraba, Él mismo lo escoge. La iglesia ora por ellos, los ministros le dan enseñanza porque el Espíritu Santo lo va a guiar a todo ello para que uno con otro se enseñen ahí adentro y aprendan lo que el Espíritu Santo quiere predicarle a la iglesia. El problema hoy en día de muchos pastores y ministros y siervos que han sacado al Espíritu Santo de la iglesia y han puesto los mandamientos de hombre y le han dado lugar a Satanás, y por eso hoy la iglesia está como está. Que Dios le bendiga, hermano. No soy perfecto, pero pregúntate tú, ¿acaso lo eres en la presencia de Dios? El Señor dijo, sé perfecto como vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Aún yo lo sigo buscando, esa perfección. Cada día más corrigiendo mis errores. Y por eso Dios tiene misericordia de mí como por muchos de ustedes
y me sigue dando mensaje, cosa grande y oculta que aún muchos no conocen. Que Dios le bendiga, hermano. Y otra cosa que quiero decirle, no me he ido a República Dominicana. Es necesario que todos entendamos. A nivel del mundo hay pandemia por todos los lados. Ustedes no creen que el virus es real, pero sí que hay mucha gente muriendo. En mi país no hay que ser ciego para ignorar la verdad. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Y ustedes, aunque se levante cielo y tierra, dirán que eso no está aconteciendo. Así estaban en los días de Noé. La gente era tan incrédula que aun todas las cosas que estaban aconteciendo en su vista no lo veían. Y se le hizo tarde. No deje que se haga tarde para ti. Yo estaré aquí siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Si Dios me va a arrebatar, me va a arrebatar donde quiera que yo me encuentre, siempre y cuando viva en santidad y guarde su palabra. Y si Dios no me va a arrebatar, donde quiera que yo esté será la misma persecución, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y estará a nivel del mundo. Que sea su perfecta voluntad en mi vida. Yo también tengo que respetar las leyes de las autoridades. Y si Dios hubiera querido que yo me fuera, dice la palabra, no debáis nada a nadie. Mi conciencia tiene que estar limpia delante de Dios. Antes de yo salir de aquí, si es su voluntad y si no es su voluntad, aquí me quedo. Pero sé que Dios me dio palabra y promesa. Y yo sigo confiando en mi Dios, que Él me sacará de este lugar cuando sea su voluntad. Porque hay una iglesia que tengo que construir y estoy aquí avanzando en el nombre de Jesús. Toda Europa está cerrado y no se sabe cuándo abran. Y aun cuando abran, ustedes verán que traerá sorpresa la vida para los que no le esperan. Que Dios te bendiga. Gracias por sus oraciones. Estoy tranquilo, hermano. Solo le digo, estar en la presencia de Dios, buscando de Dios, es mejor que estar en los chismes y en contienda. Lo importante es buscar al Señor. Dice la palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y conviértase a Jehová, el Dios Todopoderoso, el cual tiene misericordia y es grande y rico y amplio para perdonar nuestro pecado. Él es tan grande y misericordioso que nos da la oportunidad de venir a Él y arrepentirnos. No importa la situación por la que tú estás pasando. Recuerda, Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. Ha pagado todo tu deuda. Si tú sigues llevando esa carga, es porque tú no se la entrega a Él, ni le entrega tu corazón a nuestro Señor y Jesucristo, que es el único que puede salvarte y solo en Él hay salvación. Dios te bendiga y te cubra con su sangre preciosa. Gracias, hermano.